¿Por qué los cristianos se van de sus iglesias? ¿Están justificados los cristianos que se van de sus iglesias? ¿Qué dice la Biblia? ¿Apoya a estos hermanos que se van? Quiero comentar sobre este tema y comenzar con este pensamiento de un pastor prominente con respecto a estas actitudes de abandonar las iglesias. Decía él, hoy en día lo que está sucediendo en las iglesias es que la mayoría de cristianos están rotando. Mi posición es: no te vayas de la iglesia sin propósito bíblico, o sea, por una voluntad personal, asociados a circunstancias que no tienen que ver con el propósito de la iglesia. Al irse de una iglesia es tan rápido como un relámpago, pero al estudiar los casos a la luz de la Biblia es tan extenso que no se puede dejar esto en un análisis de 5 minutos. Voy a poner mi granito de arena abordando este tema de mucha importancia, sobre todo de mucha necesidad, el hecho de comprender que no podemos abandonar nuestra iglesia cuando las consecuencias de la decisión al hacerlo no están en correspondencia con la palabra de Dios, con su voluntad y mucho menos con los resultados negativos que esto conlleva. Quizás habrá más de alguno que se sienta identificado con este tema, porque a lo mejor ya se fue de la iglesia, pero también está dirigido a aquellos que en este momento están en la dura decisión de hacerlo o no, y por qué no, también de aquellos que todavía pueden regresar a su iglesia. Comenzaríamos excluyendo a los que se han ido por lejanía, por traslado territorial, por trabajo, por la presión de un familiar inconverso, por estudios, por pecado, etc. Podemos excluir también a aquellos que han abandonado la iglesia por razones doctrinales. Esto es, cuando no hay sana doctrina en una iglesia, se aconseja el abandono, y también por razones ministeriales, misioneros, evangelistas, etc. Vamos a abordar el tema con aquellos que, tomando una decisión, aunque orando por ella, deciden irse, dejando el efecto negativo contrario a la voluntad de Dios. Con aquellos que van a ver este video y que ya tienen récord de andar de iglesia en iglesia, algunos quizás han estado en 2 o 3 iglesias, quizás 4. Quizás me critiquen y dirán, este pastor no sabe mi problema, si supiera por qué me fui no estaría hablando así. Déjame decirte, en la Biblia no aparece ni aconseja dejar la iglesia por problema. Por eso quiero que pongas mucha atención a este video, con observaciones a la luz de la Sagrada Escritura. Este es un mal que se transmite de generación en generación y que debemos de frenar para que nuestros hijos no sigan con este mal en las iglesias. Los cristianos de hace 10 años en una iglesia no son los mismos de hoy, son muy pocos los que no están rotando. Surge entonces la pregunta, ¿cómo saber si la decisión que voy a tomar está acorde a la voluntad de Dios? Todo cristiano en circunstancias incómodas de abandonar su iglesia debería de tomar en consideración varios aspectos importantes antes de tomar su decisión. Antes de ir al primer punto, debo decirte que yo nunca voy a aconsejarte que ores para pedirle a Dios si te vas o no de la iglesia. Lo vas a entender más adelante. En primer lugar, debes considerar que con solo el hecho de doblar rodillas y ayunar no significa que Dios vaya a apoyar la decisión de que te vayas de la iglesia. Esto es para los que están orando, porque hay un buen porcentaje de familias que se van de las iglesias sin orar a Dios por su decisión. Para apoyar mi criterio, vamos a ir a la Biblia en 2 de Samuel 12. Ustedes recordarán la triste historia de David cuando Dios hirió a su hijo con una enfermedad de muerte. David, ¿qué hizo? Hizo lo correcto, oró y ayunó, y que pedía que su hijo sanara. La actitud es correcta, orar y ayunar, pero no estaba su petición en la voluntad de Dios, no fue la voluntad de Dios. David estaba pidiendo algo que no estaba en la voluntad de Dios, pero sí estaba pidiendo algo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Si algo que careció o le faltó a David fue el discernimiento de lo que estaba sucediendo. En el versículo 14 dice la razón por la cual Dios va a hacer que el niño muera: por la blasfemia de los enemigos de Dios. Dios ya estaba resuelto a hacer lo que él quería. Era su voluntad y no era de David que el niño muriera. Y cuando pedimos algo que no está en la voluntad de Dios, los resultados no son buenos, no son perfectos,
no son agradables. Concluimos entonces que David estaba pidiendo algo sin antes pedir el necesario don del discernimiento para poder tomar sus decisiones. La falta o la ausencia total del don del discernimiento en los cristianos nos ha llevado a tomar decisiones y que solo vemos los resultados negativos. Lamentos, tristezas, nos amargamos, nos desanimamos, hacemos enemistades, etc. No debemos doblar rodillas pidiéndole a Dios si te vas, porque esta es una acción contraria a Dios. En segundo lugar, tomamos decisiones prejuiciadas y preconcebidas. Doblamos rodillas pidiendo la voluntad de Dios, pero estamos decididos a irnos. Si vas a irte, ¿para qué oras? ¿Para qué ayunas? ¿Para qué buscas consejería si estás predeterminado a irte? Veamos cómo la Biblia aborda este punto. El Roboam de Primera de Reyes 12 pidió consejo a los ancianos que estuvieron delante de Salomón, los consejeros de Salomón, su padre, y estos le dieron un buen consejo, pero él ya estaba resuelto a tomar su decisión aun cuando el consejo de Dios ya estaba dicho. Sin embargo, fue a los jóvenes que estaban con él y le pidió consejo. Dejó a un lado el consejo de los ancianos e hizo lo que los jóvenes le dijeron que hiciera. Estaba predeterminado a hacer caso a los jóvenes. Entonces, ¿para qué pidió el consejo de los ancianos? ¿Sabes por qué? Porque él no deseaba cumplirles las demandas al pueblo. Él no quería hacerlo. Estaba empecinado a no cumplir las demandas. Él no quería hacerlo. Querido hermano, cuando un creyente está empecinado en irse de la iglesia, lo hace porque aunque ore y ayune, ya está decidido en su corazón el hacerlo. Dirás, pero yo oré, mi esposa oró, toda la familia oramos para ver si nos íbamos o no. Usted no sabe, pastor, cuánto oramos y hasta lloramos. No puede un cristiano jamás pedirle a Dios si permanece o no en la iglesia. El problema es que estás pidiendo algo que ya Cristo dio la salida. Es como que si yo pidiera algo así a Dios. Dios, dame el deseo de orar. Dios, dame el deseo de diezmar. Dios, dame el deseo de servirte. Dame el deseo de perdonar. Dame el deseo de bautizarme. No podemos pedir a Dios sobre lo que Cristo estableció en su palabra que hiciéramos. La orden es implícita en sí misma. Anda, reconcíliate con tu hermano. Es un mandamiento, es un mandato. Pero usted dirá, usted no sabe cuánto daño me ha hecho tal hermano, tal familia. Incluso puedes alegar hasta que el pastor te ha hecho daño. Este punto de vista me lleva al tercer punto muy importante ante este tipo de planteamiento. No podemos irnos de la iglesia cuando alguien te ha ofendido. Cuando un hermano te ha hecho daño, no puedes irte. ¿Qué estoy diciendo? Y no solo lo estoy diciendo, lo voy a confirmar a través de la Escritura. Antes de irte de la iglesia, quiero que te preguntes algo. ¿Eres el único en la iglesia intocable? ¿Quién te dijo a ti que nadie nunca te iba a ofender? ¿Quién te dijo a ti que todos te iban a saludar, que no todos te iban a saludar en la iglesia? ¿Quién te ha dicho a ti que en la iglesia nadie iba a hablar de ti en forma negativa? ¿Quién te ha dicho a ti que tú eres el único que no iba a tener problemas con los líderes, con el pastor? ¿Quién te dijo que ibas a ser tú o tu familia los que nunca iban a tener problemas en la iglesia? Te he demostrado que tu decisión de haberte ido a la iglesia fue porque creíste que con solo orar, si es que oraste por tu problema, Dios estaba avalando tu vida en la iglesia. Te he demostrado que fue por falta o ausencia total del discernimiento lo que provocó que te fueras de la iglesia. Y te he demostrado que fueron tus prejuicios y tus decisiones preconcebidas las que tomaron la decisión de irte de la iglesia. Y te voy a demostrar que Cristo enseñó la salida a tu problema y que ni por cerca esta salida tiene que ver o se relaciona con la decisión de abandonar el lugar donde según Hechos 2 te añadió al lugar que tú abandonaste. La Biblia enseña que todos sin excepción íbamos a tener problemas. Vamos a Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos, ¿a quiénes? A sus discípulos, a la iglesia. Imposible que no vengan tropiezos. Esto quiere decir que no estás excluido, que no eres intocable, que sí te van a hacer daño, que sí te van a ofender, que sí vas a tener tropiezos, que sí te van a calumniar, que te van a menospreciar, que te van a hacer a un lado, que no te van a tomar en cuenta, que vas a creer que el pastor dirige sus mensajes solamente a ti. En 25 años de andar por las iglesias hemos oído este comentario. Me fui de la iglesia por una familia.
Me fui de la iglesia por el pastor, porque yo sentía que todo lo que decía en sus sermones era contra mí. Ya no sentía que me estaba edificando. Un pastor del área cercano a mí con respecto a este tema me dijo: puros pretextos. Pero la Biblia enseña la salida a la ofensa. La salida si un hermano peca contra ti. Veamos el versículo 3 de Lucas 17. Mirad por vosotros mismos. ¿Qué está diciendo? Que al que le conviene hacer lo que dice más adelante es a uno mismo, que es saludable para ti y para tu paz, para tu alma y para tu corazón, si sigues el consejo que sigue. ¿Cuál es? Si tu hermano pecare contra ti y te dice, y viene y dice, y te pide perdón, perdónale. Y si arrepentido viene a ti a pedirte perdón. ¿Cuántas veces suceda eso? Tantas veces tienes que hacerlo. ¿Cuál pues es la salida a los problemas en la iglesia? Arrepentimiento y perdón. En ningún momento vemos al Señor diciendo: abandonen la iglesia cuando vengan tropiezos. Ni siquiera dice que oren o busquen la voluntad de Dios. ¿Qué hacer con los problemas de ofensa de un hermano? Serán puros pretextos lo de los hermanos que abandonan una iglesia. Pretextos a la luz de estos pasajes declarados por el propio Señor Jesucristo. Uno no se va por problemas con los hermanos o con el pastor. La solución es arrepentimiento y perdón. Si no puedes perdonar, no sientes deseo de perdonar, examínate, porque a lo mejor tienes que nacer de nuevo. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Cómo me lo demuestra en la Biblia que si me voy de la iglesia sin perdonar y tengo enemistades, no soy hijo de Dios? Veamos lo que dice la Escritura. Perdón significa no acordarse más del pecado que me ha ofendido. Jeremías 31:34, Miqueas 7:10. Es cancelar la deuda, es quitar la barrera y efectuar la reconciliación. Los nacidos de nuevo en Cristo se le dio dones de perdón, porque Él repartió dones. Los cristianos entonces debemos de imitar a Dios perdonándonos unos a otros. Efesios 4:32, confesando las faltas entre sí. Santiago 5:16. Ahora, solo hay un pecado imperdonable, la ofensa contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste? En la incredulidad. Y esta cierra la puerta al perdón. Solo en los incrédulos no se puede efectuar este don del perdón, ni perdonar ni ser perdonados, porque no han nacido de nuevo. Aquí viene entonces la pregunta: ¿por qué tú no has perdonado? Cuando Dios te dio la salvación, te hizo un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Efesios 4:24. Entonces, ¿eres o no hijo de Dios? ¿Eres o no eres un hombre nuevo? El viejo hombre estaba viciado, no perdonaba, y entonces, ¿por qué sigues haciendo eso? Yo te aconsejo que hagas como dice Gálatas 13:5. Examínate si estás en la fe. Pruébate si Cristo está en ti. Si no perdonas ni olvidas, Cristo no está en ti. Entonces, ¿qué sigue? Dice la Escritura: estás reprobado. En cuarto lugar, los hermanos que se van de la iglesia no se hablan con los hermanos con los cuales se fueron, o los hermanos o el pastor que fueron la causa del problema. Estos hermanos, cuando llegan a otra iglesia, comienzan a hacer vida en la iglesia. Llegan tratando de mostrar un buen cristianismo, participan en todas las actividades de la iglesia, hasta pueden ser mejor de lo que fueron en la iglesia anterior. Pero solo déjame hacerte una pregunta: si estos hermanos no se hablan con los que dejaron atrás, ¿qué pasa con el aporte que ellos están haciendo en su nueva iglesia? ¿Será olor fragante a Dios lo que ellos hacen? ¿Saldrán justificados de sus oraciones, de sus ofrendas y de sus diezmos? ¿Verá Dios con agrado sus cantos cuando tienen enemistades? Solo la Biblia puede contestar a nuestras inquietudes. Vayamos a Mateo 5, 23 y 24. Jesús está enseñando a sus discípulos cómo debemos de comportarnos en el reino de los cielos en nuestra época presente. Lo mismo que el apóstol Pablo le recordará a Timoteo en 2 Timoteo 3:15. Recuerda cómo debes de conducirte en la iglesia. ¿Cómo debe de conducirse un hermano que ha sido ofendido? Vayamos al texto. Si en este momento estás decidiéndote por irte, haz esto. Antes que hagas oración, antes que ofrendes, antes que diezmes, dirijas, des clases como maestro de escuela dominical, dirija a los jóvenes, si eres sugier, si eres diácono, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. Jamás dice la Biblia: sal de la iglesia. Jamás dice la Biblia:
divídete. Dios vino a multiplicar, el diablo vino para dividir. Si te vas y otros te siguen, has sido instrumento del diablo al dividir la iglesia. Y para los que ya se fueron y están en otra iglesia, ¿cómo te sientes sirviendo en otro lado a Dios cuando tienes enemigos que dejaste atrás? ¿Cómo ve Dios tu sacrificio si no le hablas a tus hermanos? ¿Cómo te justificaría Dios por ello? Ponte a pensar que no es cuestión solo de irte nada más. En quinto lugar, no te vayas, porque cuando lo hagas por primera vez vas a perder el temor y lo puedes repetir una y otra vez. ¿Saben qué? Sabemos de hermanos que ya tienen hasta 3 o 4 iglesias. He conocido de un hermano que se fue de la iglesia, se puso triste, sus hijos tristes, no había gozo, y pasaron los meses hasta que un buen día decidió irle a pedir perdón al pastor. El pastor le perdonó y él está sirviendo de nuevo en la iglesia. Si en este momento tú estás pasando por esta situación, te sugiero que leas la Biblia en lo referente a la conducta del cristiano cuando es ofendido. Y si ora, no pidas si te vas o no. Pide discernimiento a Dios, que abra los ojos espirituales. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Si vas a hacer algo desagradable, no bueno, no lo hagas. No importa cuánto oras y lloras. Son los frutos los que importan. Si el fruto es malo, el árbol es malo con una raíz mala. Si el resultado es un fruto bueno, el árbol es bueno con una raíz buena, con un corazón limpio. Si tu hermano o pastor te piden perdón, perdónales, pero no te vayas de la iglesia.